Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta hermosa cartera. Tiene cremallera y su forro. Para esta necesitamos aproximadamente unos 500 gramos de cordón de poliéster y un gancho para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a utilizar un asa de madera. Esta tiene una forma así como alargada, en forma de una almendra, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de asa o cualquier tipo de diseño, puede ser redondo, cuadrado, el que ustedes quieran. Tomamos el hilo, colocamos así la aguja, pasamos el hilo hacia arriba y vamos a dejar un pedazo así que luego lo vamos a ir escondiendo por dentro. Tomamos ahí el hilo, hacemos el nudo, pero esto no cuenta. Ahora tomamos este, lo vamos a colocar así por encima para que se vaya escondiendo por dentro. Volvemos, pasamos así, nos podemos ayudar con nuestros dedos. Solo para comenzar es un poquito más difícil porque está flojo. Ya después, ahí acomodamos y ajustamos el primero. A medida que vayamos tejiendo ya los siguientes puntos, van a ver cómo se hace bien fácil. Y lo vamos a apretar, no demasiado, pero sí que quede un poquito ajustado. Volvemos, tomamos la hebra, la llevamos hacia arriba, segundo punto, tomamos hebra, la llevamos hacia arriba y si quieren la pueden soltar y tomarla así por el frente para que les quede lo más derechito que se pueda. Ya tenemos ahí 3 y lo vamos a ir apretando un poco. Volvemos, tomamos la hebra por dentro, la llevamos hacia arriba, la podemos sacar, así queda bien derecha y hacemos el punto bajo. 4, 5, nos van quedando así las cadenas. Vamos a continuar hasta tener un total de 29 puntos. Una vez completamos los 29 puntos, es muy importante que los cuenten para que les queden exactos. Terminamos ahí, lo ajustamos, ese último lo más que se pueda. Y de ahí mismo vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Giramos y en ese mismo lugar, pero solo en la parte de atrás de la cadena, aquí tenemos las dos partes, solo en la parte de atrás vamos a hacer 2 puntos altos. Pasamos por 2 y cerramos. Y ahí mismo hacemos otro punto alto. Contando las cadenas, tenemos 3 puntos altos. Ahora vamos a saltar un punto y unimos en el siguiente, pero deben de tener mucho cuidado. Pueden ir estirando así los puntos para que los vayan viendo. Este que apenas se ve aquí, nos lo vamos a saltar y en el siguiente lo vamos a tomar completo. Las 2 cadenas de una vez y vamos a hacer ahí un punto bajo. Y yo lo estoy tejiendo apretado, aunque cueste un poco, porque quiero que me quede bien pegadito el tejido, bien bonito. Terminamos ahí, hacemos lazada, ahora volvemos, saltamos uno en el siguiente, tejemos solo en la cadena de atrás. Vamos a hacer un punto alto. En el mismo lugar, un segundo punto alto. Y así vamos a continuar 5 puntos altos en el mismo espacio. Ya tenemos 2, 3, 4 y 5 puntos en la misma cadena. En la parte de atrás de la cadena, acuérdense que la cadena tiene 2 partes, vamos a tomar solo la de atrás.
Ahora saltamos un punto, en el siguiente sí lo tomamos completo, así las dos cadenas, sacamos y hacemos un punto bajo y lo ajustamos, nos va a ir quedando algo así. Ahora volvemos, lazada, saltamos uno y en el siguiente solo en la parte de atrás de la cadena volvemos a repetir un abanico de 5 puntos altos. Saltamos 1 punto bajo, siguiente abanico, saltamos 1 punto bajo, así hasta que lleguemos al final, que vamos a repetir los 3 puntos. Cuando lleguemos casi al final, ya nada más nos quedan esas dos cadenas. Hacemos lazada. A mí se me hace un poco difícil porque de donde estoy grabando es un poco bajo y como el asa es un poco grande, por eso se me dificulta un poco, pero para ustedes va a ser súper fácil porque no tienen que grabar. Tomamos ahí, saltamos ese punto y en la parte de atrás de la cadena vamos a hacer lo mismo que en el inicio, 3 puntos altos. Hacemos uno, todos en el mismo espacio. Comenzamos siempre y terminamos con los mismos puntos. Comenzamos con 3, terminamos con 3. Hicimos 2 y terminamos el tercer punto alto. Listo. Tenemos 3, 3 y 6 abanicos completos en el centro. Para la siguiente vuelta hacemos una cadena al aire, giramos y ahora vamos a tejer en ese primer punto las dos cadenitas juntas, un punto bajo. Una vuelta la vamos a hacer con 3 puntos y la otra vuelta vamos a comenzar con el punto bajo. Ahora hacemos lazada, venimos justo aquí a la cadena del centro donde estaba el punto bajo en la vuelta anterior y tomamos la parte de atrás de la cadena. Ahí ahora vamos a hacer el abanico de 5 puntos altos. 1, todos en el mismo espacio. 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Y ya tenemos nuevamente el abanico. Ahora contamos aquí, lo podemos mirar así por atrás. En el punto que teníamos en el abanico de 5 contamos 1, 2. En el punto central lo tomamos así completo y ahí es donde vamos a hacer ahora el punto bajo. Volvemos a hacer lazada. Abrimos entre abanico y abanico donde está el punto bajo en la cadena de atrás. Ahí metemos el gancho y comenzamos a repetir el abanico nuevamente de 5 puntos altos. Dejemos 5 puntos altos en el centro del abanico de la vuelta anterior. Contamos 1, 2 y en el punto 3 unimos con el punto bajo en el centro. Volvemos. Donde está el punto bajo hacemos abanico y en el centro del abanico hacemos el punto bajo. Hasta que lleguemos al final donde vamos a terminar también con un punto bajo exactamente igual a como empezamos. Una vez llegamos, terminamos el último abanico. Acuérdense que empezamos y terminamos de la misma forma. Entonces contamos 1 y 2 y en el punto número 3 vamos a terminar con el punto bajo. Y es importantísimo que contemos todos los puntos, porque si no, nos pueden sobrar o faltar. Terminamos ahí con el punto bajo, que fue la manera en la que comenzamos. Ahora repetimos la línea donde empezamos con los 3 puntos altos. Y para eso hacemos 3 cadenas para el primer punto alto. Giramos y tejemos en la parte de atrás solamente de la cadena. Y vamos a hacer otros 2 puntos altos. 1 y 2. Ya tenemos nuevamente los 3 puntos al inicio. 3 puntos altos juntos en el mismo espacio. Ahora contamos 1, 2 y en el centro del abanico hacemos el punto bajo. Lazada, contamos aquí los 2 o solamente nos fijamos en el punto bajo
en la parte de atrás de la cadena, ahí vamos a hacer nuevamente el abanico de 5 puntos. Y esto es todo lo que se va a repetir hasta alcanzar el tamaño deseado. Ya tenemos 3, 4. Y también los puntos altos los deben contar para que estén seguros, porque acuérdense que en el punto central de los 5 es donde vamos a unir el punto bajo, que para la próxima vuelta va a ser la otra línea de abanicos. Ya tenemos ahí nuevamente los 5. Ahora contamos 1 y 2 y en el centro del abanico unimos nuevamente con un punto bajo. Así vamos a ir completando la tercera vuelta. En el centro, en el punto bajo, hacemos el abanico, unimos en el centro con un punto bajo, abanico, en el medio, punto bajo, hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, vamos a hacer igual 3 puntos altos para terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta con los 3 puntos altos. Para la siguiente hacemos una cadena, giramos y en ese punto hacemos un punto bajo. Una vuelta de 3, una vuelta con punto bajo. Una vuelta de 3, una vuelta con punto bajo. Y esto lo van a repetir hasta el final. Comenzamos con el punto bajo, lazada, y donde está el punto bajo de la vuelta anterior es donde vamos a hacer el abanico de 5 puntos. Volvemos 5 puntos, luego contamos 2 en el centro del abanico anterior, unimos con el punto bajo, en el punto bajo hacemos abanico y así hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, igual en la última cadena hacemos el punto bajo, de ahí volvemos a repetir la vuelta donde comenzamos con 3 puntos altos y la terminamos con 3 puntos altos. Siguiente vuelta comenzamos con punto bajo y terminamos con punto bajo. Y los abanicos siempre se mantienen iguales de 5 puntos altos. Esto lo vamos a hacer aproximadamente hasta que tengamos 8 líneas de estas. Una vez completamos todas las vueltas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de esos abanicos. Y si lo volteamos por el otro lado, también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya que tengamos así listas todas las piezas, llegamos aquí, vamos a cortar el hilo para empezar en la parte de encima. Y lo que vamos a hacer es asegurarnos de quemarlo con un encendedor, porque este hilo es de nylon, tiende a deshacerse. Nada más cuidado de no quemarse. Hacemos el nudo ahí y este hilo ya luego lo podemos esconder en la parte de adentro. En este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 abanicos completos. Si lo volteamos por este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta es la parte de adentro, la donde se ven los grupitos completos. Entonces lo vamos a hacer por este lado, por donde tiene 6. Vamos a hacer un nudo con la hebra, así, o también solamente lo podemos tomar aquí en la esquina. Aquí se me hace un poquito difícil, como les dije, porque como está cerca del teléfono y el asa es grande, me molesta un poco. Tomamos la hebra también así, la vamos a dejar un poco larga para luego esconder este pedazo también por dentro, porque como el hilo es de nylon, tiende a resbalarse muchísimo. Si lo dejamos muy cortico, corremos el riesgo que después se nos pueda soltar. Hacemos ahí el nudo y ahora comenzamos con el punto bajo. Todo lo vamos a hacer de puntos bajos. Venimos aquí a la segunda cadena y hacemos un punto bajo. En el otro punto, punto bajo. Bien pegadito así vamos a ir haciendo puntos bajos. En este lado, punto bajo. Aproximadamente unos 3 puntos por línea. Volvemos aquí a las siguientes cadenas y hacemos punto bajo. Y nos va quedando algo así. Así vamos a continuar hasta que lleguemos aquí a la esquina donde vamos a hacer un aumento. Llegamos justo al punto de la esquina. Ahora
ahí mismo hacemos un segundo punto para el aumento. Tenemos 2 puntos en el mismo lugar. Y ahora comenzamos a tejer un punto en el siguiente cadena, otro punto. Aquí está mucho más fácil porque se ven las cadenas, pero nos vamos a saltar el punto que está en el centro. Vamos a hacer los 5 del abanico, el punto bajo lo saltamos y pasamos los 5 del abanico, saltamos el del centro, los 5 del abanico y saltamos el punto bajo. Así hasta que lleguemos a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina igual hacemos el aumento de 2 puntos y de ahí continuamos repitiendo en este lado. Al final nos tienen que quedar un total de 85 puntos para que los estén contando y si les sobran o les faltan puedan hacer el arreglo necesario. Una vez completamos las 85 puntos, aquí terminamos. Dejamos este hilo, ya luego lo vamos a esconder por dentro. Tenemos lista la pieza, así nos queda. Deben hacer 2 piezas exactamente iguales, una para enfrente y una para la parte de atrás. Ya yo tengo la mía lista. Ahora lo que vamos a hacer es la pieza que vamos a unir a estas 2. Para eso vamos a tejer una cadena de 15 o del ancho que ustedes quieran. Solamente hacemos el nudo. Lo ajustamos y levantamos la cadena. 1, 2, 3, 4 y así vamos completando. Ya yo tengo lista aquí mi cadena de 15 puntos, pero como les dije, si la quieren más ancha, también lo pueden hacer. Terminamos ahí con esa última cadena, saltamos ese punto y vamos a tejer por la parte de atrás. Así se ve el frente de la cadena. En este que se ve aquí, vamos a hacer un punto bajo. Vamos a la siguiente y también hacemos punto bajo. Y lo vamos a tejer un poquito apretado para que nos quede más fuerte y resistente la pieza. Porque si lo tejemos muy flojo, tiende a quedar más aguado. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Siguiente, punto bajo. Y así vamos a continuar hasta llegar a la última cadena. Como empezamos con 15, al final nos van a quedar un total de 14 puntos. Completamos toda la cadena, nos quedan así 14 puntos. Ahora hacemos una cadena al aire. Esa no cuenta, solamente es para girar. Y comenzamos a repetir exactamente lo mismo. Punto bajo sobre punto bajo. Vamos al siguiente. Nada más asegúrense de que en cada vuelta mantengan los mismos puntos. Comenzamos aquí con 14. Todas las vueltas deben tener 14. Porque a veces a la hora de unir en el final lo podemos unir en un lugar diferente. Y si nos quedan diferentes puntos, la tira no va a quedar recta, sino que va a tender a irse a los lados. Así que por eso deben estar seguros que cada vuelta tiene 14. Como en este lado tenemos 85 cadenas, pues la tira tiene que tener 85 vueltas. Una vez completamos la tira de 85, cada una de estas líneas que se ven aquí representan 2, 1, 2, 3 y 4. Vamos a contar 23 a un lado y un marcador, 23 al otro lado y otro marcador. Y lo de abajo no tienen que contarlo. Vamos a hacer lo mismo con las piezas. Contamos 23, un marcador, en el otro lado 23, un marcador. Esto es para la hora de coserlo, que no se nos vaya a quedar ningún punto de más ni de menos. Debemos hacerlo con mucha paciencia para que nos quede perfecto. Vamos a coserlo por el lado que tenemos los 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si quieren, lo pueden coser al derecho, así. Ir dando las puntadas o también lo viran por el lado del revés, lo cosen y luego lo voltean como a ustedes se les haga más fácil. Yo voy a utilizar una aguja lanera con 1,5 metros aproximadamente. Vamos a tomar el primer punto de cadena de este lado. Como les dije, esto requiere de mucha paciencia para que les quede bonito. Tomamos aquí. Pasamos la hebra, vamos a dejar el hilo para hacer un nudo y venimos aquí, debemos asegurarnos, acuérdense que cada una de estas son 2 líneas, entonces deben de asegurarse de tomar las 2.
Venimos aquí, tomamos la hebra. Ahí vamos a hacer el primer nudo. Lo vamos a amarrar muy bien. Y todos los hilos que nos queden, después los vamos escondiendo por dentro, así que no hay ningún problema. Venimos aquí, tomamos la segunda cadena y vamos al otro lado y tomamos la segunda línea. Así vamos a ir dando puntadas, una de un lado y otra del otro. Cuando lleguemos aquí al marcador, continuamos la parte de abajo y luego la otra parte de arriba. Terminamos ese lado y repetimos exactamente lo mismo con el otro. Una vez terminamos de coser los dos lados, así es como nos queda. Y así se ve por la parte de adentro. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el forro. Ya yo les enseñé cómo hacer un forro sencillo como este en otro video. Lo vamos a colocar así por dentro de la bolsa y lo vamos a ir cosiendo por todo el borde en la parte de adentro con mucha paciencia, y yo lo voy a hacer con hilo transparente para pescar así como este, pero también lo pueden hacer con un hilo y una aguja del color de la bolsa para que no se note. Ahora vamos a coser todo el forro. Vamos a ir dando puntadas en la parte de adentro y regresamos para hacer lo demás. Una vez terminamos de coser el forro, así nos quedó. Ahora vamos a hacer la parte del cierre. Para eso voy a utilizar este, sí, pero cremallera, no sé cómo ustedes lo conozcan. Es un poquito más claro, pero era el que yo tenía. Si ustedes pueden conseguir uno exacto al color, pues perfecto. Vamos a tejer dos tiras que las vamos a coser primero así, en el zipper y después en el bolso. Para hacer esta tira vamos a hacer un nudo y levantamos una cadena de 30 puntos. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar la cadena. Ya yo la tengo aquí lista. Tenemos 30 puntos en total, pero si quieren pueden medir el largo de su cremallera en su bolso y esa va a ser la cantidad de cadenas, no importa si es par o impar. Llegamos ahí, volteamos la cadena porque no vamos a tejer en esta parte, sino que en esta lomita que tenemos en la parte de atrás. Y lo único que vamos a hacer son puntos bajos. Pasamos al primero y hacemos un punto bajo, segundo punto, punto bajo, y lo vamos a ir tejiendo un poquito apretado. Vamos al siguiente, sacamos, punto bajo, siguiente, sacamos, punto bajo. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Una vez llegamos al final, hacemos una cadena para girar, que esa no cuenta. Comenzamos desde el primer punto y volvemos a repetir punto sobre punto. Vamos a la siguiente, punto bajo, siguiente, punto abajo, y esto es todo lo que vamos a hacer. Cuando lleguemos nuevamente a la última esquina, volvemos a hacer una cadena, giramos y hacemos una tercera vuelta de puntos bajos. Una vez terminamos las 3 vueltas, así nos quedan. Vamos a hacer 2 tiras iguales, ya yo tengo una lista, y las vamos a coser en el zipper bien pegadito así para que no se note, y yo lo voy a hacer con hilo transparente de pescar porque este es mucho más práctico ya que no se ve. Lo que vamos a hacer es colocar la aguja justo ahí en la esquinita y vamos a comenzar a dar puntadas todo alrededor hasta que lleguemos al final. Bueno, chicas, ya terminamos de coser nuestra cremallera o zipper. Así es como nos quedó. Abrimos y cerramos el espacio. Ahora lo que vamos a hacer es colocarla, marcar de qué lado a qué lado del bolso va a llegar, y lo vamos a coser así con hilo transparente por dentro, por todo el borde del asa y hasta que lleguemos al otro extremo. Luego cortamos el hilo y cosemos en el otro lado. Cuando terminemos de coser, miren, como está bastante dura, no la puedo mostrar completa porque no tengo espacio, pero así nos quedó. Ya tenemos ahí el zipper o cremallera y solo nos queda cerrarla.
En este lado coloqué un par de argollas de estas que se pueden abrir y cerrar fácilmente. La colocamos en un costado, la otra en el otro lado. Y yo voy a utilizar un asa que me regalaron de otra cartera, que ya solamente nos quedaría colocarla aquí en la argolla. Hacemos lo mismo en el otro lado y ya está lista. Pero si ustedes quieren colocarle un asa tejida, otro tipo de asa, también queda muy bien. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.